Compañeros y amigos, hoy es 15 de noviembre de 2022. Muy buenas tardes. Hoy pues como todos los martes a las 5 de la tarde, hoy estamos entrando con un poquitito de retraso. Vamos en otras tareas. Vamos a ver los resultados de nuestro monitoreo nacional. Y bueno, normalmente borro aquí las cosas que tenemos, pero no pasa nada, ¿sí? Bueno, saludo con mucho gusto a Mario Posada Gómez, que está conectándose. También a Jesús González Flores, a Memo Benítez Mújica, a Eduardo César Borrego, mi hermano, a Orlando del Río Reynoso, excelente. Bueno, pues me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Ya saben, esta es una oportunidad que tenemos de interactuar, de preguntar, de salir de dudas. A veces, hay algunas dudas con respecto a temas metodológicos, a temas estadísticos y bueno. Vamos pues, compañeros, sin más, a dar, como siempre, un recorrido de los resultados que tenemos. Antes déjenme decirles que lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, pues es claro un momento de gran intensidad política, porque hay una situación muy fuerte marcada por la marcha del domingo de antier, y las expectativas cuando ocurre una situación de este tipo pues son, bueno, cómo se va a modificar, ¿sí? Los indicadores políticos, de qué manera se van a ver alterados, y pues de eso se trata. Normalmente cuando hay un evento así de este tipo, pues hay quienes van y tratan de preguntar, oiga, ¿qué le pareció la marcha? ¿O qué opinión tiene de esto? Y ese es un enfoque, pero siempre está marcado un poco por el hecho de que al tener conciencia del evento y conocer las posturas, muchas veces lo que se reflejan son otras cosas, no precisamente lo que de manera directa se pregunta. Y aquí, a final de cuentas, lo que importa es la correlación de fuerzas, los indicadores que tienen que ver con la correlación de fuerzas. Déjenme decirles que el quehacer de nosotros es precisamente estar en ese punto. O sea, lo que nos interesa es la lucha por el poder. Y entonces hay indicadores que son muy importantes en el propósito de asomarnos a eso. Y también otra cosa que es importante que les diga. El enfoque de nosotros no está pues en la idea de decir este está bien, está mal, esto está amolado o está muy débil, está así, sino más que de hechos consumados, que eso, bueno, pues cualquier encuestador lo va a encontrar y a lo mejor ni siquiera se requieren encuestas para eso. De lo que se trata de esto que vamos a ver es de detectar riesgos y oportunidades. Es claro, pues, que detectarle riesgos o oportunidades a alguien de manera pública, pues puede parecer una grosería, porque pues puede ser que alguien se incomode por eso. Pero realmente los que más agradecidos deben de estar cuando se les detecta un riesgo, pues son los propios, vamos a decir que actores que son señalados así. Sin más, compañeros, vamos a asomarnos pues al reporte. Vamos a acomodar las cosas. Aquí tenemos, bueno, miren, lo anduvo el domingo en la marcha, compañeros, ¿sí? Y entonces vamos a irnos a el correo donde tengo las gráficas de la medición que hicimos el lunes pasado, ¿sí? Y entonces, a ver, tenemos esto, aquí está el monitoreo y la encuesta. Vamos a hacerlo como lo hicimos la semana pasada. Vamos a ver primero en qué está pensando la muchacha. Y luego vemos otras gráficas, ¿sí? Pero antes de ver los monitoreos, como muy probablemente
o como muy regularmente, los cambios que se dan en los monitoreos tienen que ver con lo que está en mente de la gente. Y entonces, en esta ocasión, pues vamos a ver en la encuesta qué es lo que está en mente, y luego ya nos vamos al monitoreo y luego regresamos a la encuesta, ¿sí? Por lo pronto vamos a ver, miren, la semana pasada cuando hicimos esta pregunta, déjenme mostrarles la pregunta como se hace tal cual. Dice, de todas las noticias, ¿sí? De todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Usted es una pregunta abierta. Esto quiere decir que no les damos respuestas para que ellos nos digan cuál, sino que ellos de manera espontánea nos explican, nos verbalizan qué es. La semana pasada tuvimos como respuesta todos los temas de inseguridad y luego el caso del INE con 3%. La anterior había sido 1% aproximadamente. Y esta semana, miren ustedes, el INE tiene esta condición, ¿sí? De 21.2%. Y si observan ustedes, el color de fondo es exclusivo para ese valor, lo cual significa que es el tema en mente de los mexicanos, ¿sí? Al menos el lunes por la noche, que fue cuando nosotros le preguntamos, ayer por la noche. Y entonces, mucho de lo que veamos en los monitoreos, las variaciones que veamos ahí, tendrán que ver con este tema, el caso del INE. Así lo verbalizaron la mayoría de las personas, el caso del INE. Y luego siguen feminicidios, asesinatos, violencia, secuestros, etcétera. En fin, todas las cosas que por lo común se mencionan relacionadas con el tema de inseguridad. Pero el tema del INE es el tema central. Vamos entonces a salirnos de aquí. Al rato regresamos a la encuesta. Para ir al monitoreo, que es donde se muestran los indicadores y cómo es que se movieron. Vamos a detenernos, como siempre, en unos que son importantes, haya o no haya variaciones importantes, como la aprobación, calificación del presidente. Y en los otros indicadores, pues nos vamos a detener solamente cuando haya alertas. Miren, vamos a ver. Estos son los problemas del país. Aquí está la primera pregunta fundamental. ¿Sí? ¿Aprueba o desaprueba usted la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador? Cada puntito es una encuesta. Y la encuesta del lunes es el último puntito que tenemos acá. Entonces debemos de magnificar esto para asomarnos a ese último punto. Y entonces tenemos que el presidente registró un valor de 58.8%. Este valor, 58.8%. ¿Sí? El valor anterior fue 62.7, o sea, este fue el anterior, este fue el de esta semana. Y el anterior fue una alerta negativa que tenemos aquí. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Le fue bien al presidente? No, porque pues quedó lejos de las líneas acá de alerta, de advertencia positiva. ¿Le fue mal al presidente? Tampoco, porque si le hubiera ido mal, pues habría caído abajo, por lo menos abajo de esta línea, que es la línea de advertencia negativa, ¿sí? O ya si le hubiera ido muy, muy mal, pues abajo de la línea de alerta negativa. Entonces, en este indicador no nos está, mostrando que el presidente haya tenido un deterioro, algo que muchos esperarían como un impacto natural de la marcha, ¿sí? ¿Cómo está el presidente? Bueno, pues aquí un poco en estos niveles bajos, después de haber andado en estos niveles altos, pero no se deterioró más, al menos en este indicador. Bueno, muy bien. Entonces aquí no hay novedades así muy dramáticas. Vamos a ver el siguiente. Esta es la desaprobación, ¿sí? No la aprobación, sino la desaprobación. Y si nos concentramos en lo último, aquí sí observamos que en la desaprobación el valor del presidente llega a una muy, muy cercana posición de la línea de advertencia negativa. Miren, la línea de advertencia negativa es la naranja, ¿sí? Y vean hasta dónde llega el puntito, casi la toca, ¿sí? Pero si observamos los datos previos, lo que nos muestra es que en este periodo el presidente
Después de haber tenido esta situación que fue muy buena para él, porque la desaprobación le estuvo bajando, ¿sí? ¿Tiene cuántas semanas? Bueno, pues esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas en que el presidente primero dejó de bajar y luego como que se estabiliza en estos 5 puntos y el día de ayer el presidente se acerca. Esto sí puede ser el efecto, por supuesto, de la marcha, ¿sí? Un nivel eh, pues casi significativo de desaprobación, que sí le constituye, sin embargo, una tendencia al alza. Vamos a ver más adelante y tenemos este indicador que es el de la calificación promedio. Esto es, no le decimos apruebas, desapruebas, sino en una escala del 0 al 10, ¿qué calificación le das? Este es un indicador que tiene más poder como estadístico. Y entonces aquí lo que tenemos es que el presidente sí se muestra como deteriorado en este indicador. Ustedes observan cómo el valor este de la calificación promedio caída bajito de la línea de advertencia negativa. También se ve como aquí tiene este valor, luego se refrena y sigue bajando un poquito, poquito, poquito y ahora un poquito más. O sea, sí tenemos un desgaste. Un desgaste que debo decirlo, al menos en estos indicadores, no son desgaste del otro mundo, ¿sí? Fuerte sería que hubiese quedado muy por debajo de la línea de alerta negativa. ¿Ok? Pero sí por lo menos se aprecia que el efecto de la marcha le generó un cierto deterioro en este indicador. Si vemos el porcentaje de calificaciones bajas, aquí se nota más claro como si las personas que le dieron calificaciones bajas, que son de 0 a 5, sí subió ese porcentaje. Entonces vemos cómo está aquí, aquí, aquí y brinca. Este sí rebasa la línea de alerta negativa. Y entonces esto nos permite ver qué tipo de personas son las que están desgastando al presidente. Y miren, son personas que se parecen mucho a las que andaban ayer, el domingo, ahí en la marcha. Miren, ¿qué tipo de personas? Con más de 15 años de estudios, sí. Quienes tienen hasta licenciatura, ok. Desempleados, bueno, no sabemos, sí. Aquí también los desempleados lo castigaron el presidente. Los que sí tienen internet, bueno, yo creo que todos los que andaban el domingo tienen internet. Y los que desaprueban la labor del presidente, y también yo creo que la mayoría de los que andaban el domingo desaprueban la labor del presidente. Esa es la gente, pues, que está molesta con el presidente. ¿Quiénes son los que están contentos con el presidente? Los que no se distinguieron por darle calificaciones bajas. Eso los tenemos aquí en el antipocentro y resulta que son las personas que tienen entre 0 y 6 años de estudios, quienes tienen hasta primaria, quienes no tienen internet, quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente y los que apenas les alcanza para salir adelante. Entonces, son grupos radicalmente diferentes, ¿sí? Estos son los grupos que están más complicados en su condición económica, ¿sí? Y estos son los grupos que están en la condición un poco más, bueno, o en la mejor condición. En el porcentaje de calificaciones altas no tenemos cambios y nos vamos a las preguntas de orden político. Miren, aquí está pasando algo muy interesante y lo señalamos desde la semana pasada. Esta pregunta es de identificación partidista. Miren, aquí dice con cuál se siente más identificado. Y este es el monitoreo que corresponde al PRI. Pues resulta que el PRI ha tenido movimientos últimamente. Miren, primero se dio una deteriorada importante, ¿sí? Cada puntito es una semana, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos de hace unos 2 meses le ha ido muy bien al PRI. No me acuerdo qué habrá pasado. Esto fue aquí, miren, septiembre, más o menos, 12. Y luego se empieza a deteriorar. La semana antepasada como que empieza a recuperarse, luego brinca la línea de alerta positiva y ahora se queda en un valor cercano al anterior, pero que representa advertencia positiva. O sea, algo está pasando con el PRI y está pasando entre la gente viejita, los jubilados y nada más. En el antipocentro no tenemos nada detectado. El PAN, ¿cómo está? Tranquilo, no se está beneficiando. Quiere decir que de la marcha al menos se benefició el PRI, el PAN no se ve beneficiado en identificación partidista, Movimiento Ciudadano tampoco,
Morena tampoco, pero en el caso de Morena lo relevante es que no se viene abajo. O sea, no se beneficia, por supuesto, pero tampoco se deteriora. Eso ya es ganancia para Morena. Las alternativas independientes no tienen ningún movimiento, el PRD tampoco. La indecisión, un poco, miren, como que la marcha de repente a un sector la puso a dudar. Un sector pequeñito, sí, pero significativamente es ese valor. El rechazo a todos, pues se quedó así en un nivel así más o menos bajito. El interés en la política, miren, subió un poco. No llegó a la alerta, pero por lo menos estaba aquí en esos niveles bajos y brinca un poco. Ah, no, sí, miren, rebasa la línea de advertencia positiva. Como que la marcha generó interés en algunas personas. A ver qué tipo de personas. Aquí están, miren. En Guanajuato, con más de 15 años de estudios y quienes aprueban la labor del presidente. O sea, hubo interés en la política tanto por un lado como por el otro, ¿sí? Y luego, en el top of mind, sin respuesta espontánea, pues el presidente queda más o menos como estaba. Me voy a ir rápido para detenerme donde hay alertas. Marcelo Ebrard no tiene movimientos. Fernández Noroña tampoco. Enrique Alfaro tampoco. Luis Donaldo Colosio, miren, había tenido una alerta, ¿se acuerdan? Luis Donaldo Colosio y ahora vuelve otra vez a caer en un valor de 0, ¿sí? Fue flor de un día esa alerta. Ricardo Anaya también está en el suelo. Claudia Sheinbaum no tiene novedades. Ricardo Monreal tampoco. Y luego, aquí hay una pregunta muy, pero muy interesante, compañeros. Porque en el pasado hemos observado que cuando hay una situación de crisis, cuando hay una situación que se antoja riesgosa para el presidente, entonces la manivela que le permite al presidente sortear las crisis, pues había sido esto, la inyección de dinero. Y entonces resulta que si vemos el último punto, o sea, el del lunes, miren ustedes, de estar en los valores de 54, 55, etcétera, brinca esto acá a 63.3%. Casi llega a la línea de alerta positiva. Nosotros tenemos en azul eso porque pues, pensamos que es bueno que la gente reciba ayuda, por supuesto. El asunto aquí es que es una variable que tiene un correlato político porque se ha estado observando asociada a, o sea, hay una situación complicada, ¿sí? En este caso, que puede deteriorar al presidente, se inyecta dinero y entonces ese deterioro se frena. Por lo menos se frena, que es lo que estamos viendo. Ahora bien, observen ustedes esto. 63.3% es un valor que es más alto. Me voy a regresar a la aprobación del presidente, porque este sí es una novedad de esta semana. Sí, miren, la aprobación. Ok. Aquí está la aprobación. Miren, la aprobación del presidente es de 58.8. Por lo común, si ustedes observan la aprobación del presidente, siempre es más alta que el porcentaje de personas donde hay por lo menos un familiar que recibe ayuda. Esto es algo que lo comentamos en ocasiones anteriores. Decíamos que era muy difícil que el presidente bajara, ¿sí?, de los niveles de las personas estas que están recibiendo ayuda. Y este dato de hoy es, por supuesto, que muy, muy relevante, porque significa que, y eso es muy, muy importante, compañeros, que hay personas que ya están recibiendo dinero, ¿sí? Aquí son 63.3, ya 58. O sea, hay personas que están en familias donde están recibiendo dinero y que ya no están aprobando al presidente. Si esto sigue, puede empezar pues a hacérsele más bajo el piso pues que tenía. Está en el piso para el presidente y es la gran fortaleza sólida de él.
Entonces ese es un tema interesante. Ahora, en su opinión, ¿quién es el mejor político? Me voy a detener solamente donde haya alertas. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Estas son las del peor político, ¿sí? Bueno, Peña Nieto tiene una advertencia negativa, sí, le subió el porcentaje, pero pues Peña Nieto ahorita no importa tanto. El presidente López Obrador sí. Y miren, en este indicador de quién es el peor político de México, vean ustedes lo que está sucediendo. Miren, esta es la línea de alerta. Y el valor que obtiene el presidente es muchísimo más arriba del valor de alerta. O sea, el mayor impacto que tuvo la marcha de ayer fue que un porcentaje que en promedio habían dado en 5.7%, aquí está el promedio, miren, 5.7%, habían dado el promedio de las personas, de los mexicanos que piensan que López Obrador es el peor político de México, brinca este lunes, ayer, a 14.1%. Entonces, esto es, por supuesto, un indicador de que hubo o se está generando una molestia entre qué personas, fundamentalmente el Hipocentro nos lo informa, de más de 15 años de estudios, quienes tienen esta licenciatura, desempleados, quienes desaprueban la labor del presidente y los que tienen ingresos superiores a los 50,000. ¿Sí? Esto, por supuesto que es un perfil que se vio mucho en la marcha, ¿sí? O sea, había gente acomodada en la marcha ayer. Por supuesto, muchas de ellas personas con estudios superiores. Y los que no están castigando al presidente están acá en color azul, que son las personas que tienen de 0 a 6 años de estudios y que tienen hasta primaria. Entonces, los grupos se están conformando de manera muy clara. Las personas con preparación y las personas con una escasa preparación. Estos son datos que son muy consistentes con informaciones que a veces el propio presidente ha dado ahí en su mañanera. Vamos a ver, ¿dónde hay más alertas en relación al peor político? No me quiero detener si no hay alertas. Vamos a ver. La felicidad siempre está desbordada. Esto es intención de voto para la presidencia. Sí, bueno, Morena se ve tranquila, no hay cambios. El PRI tampoco, hay cambios importantes. El PAN tampoco. MC tampoco. O sea, aquí no impactó en nada. Y nos vamos a la interna de Morena. A ver, Claudia Sheinbaum fue un personaje porque su gobierno, ella misma, habló de que habían ido 10,000, 12,000 personas a la marcha. Está siendo cuestionada por la declaración de emergencia ambiental. Hay una serie de cosas que se están moviendo por ahí. Entonces, como el tema central es la marcha, tendríamos que pensar en que la marcha fue la responsable de que el valor que tiene ahora en la interna de Morena, sí, miren ustedes, de estar acá en esta alerta, la semana pasada no le fue bien, pero ahora sigue su deterioro. Entonces tiene esta advertencia negativa. O sea, no le fue bien a Claudio Sheinbaum. Marcelo Ebrard pues está estable, Ricardo Monreal también, Gerardo Fernández Noroña también, Adán López también. O sea, ahí fue donde tuvo un impacto. Y por el lado de la oposición toda desperdigada, aquí vamos a ver si hay algunos movimientos. Estos son las malquerencias, pero ahorita de pronto no nos interesan mucho. Mire, Enrique Lamadrid, pues está estable, cerca y bordando la línea de advertencia positiva, sí, pero con mucha estabilidad, no hay alertas. Alito Moreno, que fue muy cuestionado en esta marcha, pues ahí está muy tranquilo, con valores muy pequeñitos, prácticamente cercanos al cero. Lili Tellez es muy estable, o sea, a pesar de su activismo y su histrionismo, ustedes pueden observar cómo las variaciones de ella pues son pues nulas, o sea, hay una estabilidad muy fuerte. José Antonio Meade también está estable, aunque tuvo una alerta y ahora pues un valor cercano de advertencia positiva. Samuel García, miren, aquí en el caso de Samuel es interesante porque tuvo una alerta, sí, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo creo que fue por la fecha de su informe, y luego pues cae a este valor, sí,
y luego empieza aquí una situación que lo que está prefigurando es una tendencia al alza que termina en este valor. Son valores pequeños, claro, son muchas opciones, pero es un valor de advertencia positiva. Entonces a Samuel le fue bien. Santiago Krill, pues está muy estable. Mauricio Curi, Beatriz Paredes. Beatriz Paredes incluso se acercó a la advertencia negativa. Maru Campos, muy estable. Mauricio Vila, también un poco se acerca a la línea de advertencia positiva. Y bueno, voy a aprovechar para ya cerrar eso, ¿sí? Y nos vamos a la encuesta para ver qué otras cosas tenemos ahí que pudieran ser relevantes. Ya vimos pues los acontecimientos en los que está pensando la gente. Ya vimos aquí que es el caso del INE, ya lo comenté. Y luego, bueno, el principal problema sigue siendo la inseguridad. No sé si hay alguna cosa novedosa aquí. La aprobación al presidente López Obrador, ya pensando en los últimos 4 puntos, es de 60.9, o sea, 61, no 70, pues como estuvieron diciendo. Pero si ustedes observan esta línea, sí ha habido ocasiones en que el presidente ha andado arriba de la línea de 70, sí. ¿Ok? Aquí estuvo más cerca de la línea 70, aquí también, pero en este momento anda más bien acá por abajo, cerca de la línea de 60%. El problema cuando se publica una encuesta es que la gente piensa que ese valor corresponde al día en que se publica la encuesta, y sobre todo las encuestas internacionales, pues que juntan varios países, etcétera, pues a lo mejor le hicieron en esta época, ¿sí? Donde incluso tenía más de 70%. Miren, ¿qué época fue esta? En febrero. Sí, pero todavía en esta fecha estuvo cerca del 70%, esta fecha que fue por abril. No sabemos. Por eso lo importante, compañeros, cuando vean ustedes un reporte de encuesta, lo primero que deben de buscar, bueno, incluso aquí, miren, aquí estuvimos cerca del 70%, aquí sí casi 68%, ¿sí? Pero tenemos varias semanas que ha estado cayendo. Lo primero que deben de ver en una encuesta es en la ficha metodológica cuándo se hizo, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos ver aquí en la encuesta? El interés en la política, la calificación del presidente, 7.3. ¿Qué más tenemos? En respuesta espontánea, pues Marcelo Ebrard está ahí cerca de Claudio Sheinbaum, solo son las figuras que aparecen en el top of mind. Morena, a ver, vamos a ver qué más tenemos. El mejor político. Ok, el peor político. Pues yo creo que es todo lo interesante. Yo quisiera nada más llegar a la interna de Morena. Miren, ya globalizado, no la estimación puntual, es 57.5 el porcentaje de personas que están recibiendo apoyos del presidente. Y bueno, la interna de Morena, ¿quiénes van encabezando? Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum, ¿sí? Luego siguen en un siguiente bloque Gerardo Fernández Noroña, Lázaro Cárdenas Batel, Ricardo Monreal y luego Adán López al final. Y entre las personas que están en la oposición, en un grupo pues que hemos estado considerando, está más atomizado. Están empatados en primer lugar Enrique de la Madrid, Santiago Krill, Beatriz Paredes, Lili Telles, José Antonio Meade, Samuel García. Es el último que está en la parte esta de color azul de fondo, ¿sí? Acá está Samuel García. Y bueno, pues es lo que tengo, compañeros. Esta es la aprobación en las áreas de gobierno. Miren, el área en la que el presidente está reprobado, pues es esta, en seguridad pública. Y bueno, ¿está usted de acuerdo con la política de abrazos no balazos? La mayoría está en desacuerdo, ¿sí? 49% de la parte, el cuadrito azul quiere decir que no. Entonces tiene 49.1% está a favor y 35 a favor y 49.1 en contra. Bueno, vamos a ver entonces, compañeros, si hay algún comentario, aprovechar esta oportunidad para platicar con ustedes. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver, desde el mero arriba. A ver qué tenemos. Ok.
Jesús González, bueno, nos está viendo. Memo Benítez Mújica, Eduardo César, Mario Posada. Memo Benítez dice, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Memo. Te saludo con mucho gusto. Vamos a ver, Anis Anaya. A ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Jesús San Miguel Ramírez, saludos, mi estimado maestro. Hola, compañero, te mando un abrazo. A ver, María Luisa Benítez, nos está viendo. Roberto Arturo López García. Ok, Raúl Monter, compañero y amigo, te mando un saludo muy afectuoso. Jaime Delgadillo, mi compañero y amigo, también nos está viendo. Francisco Zambrano. Ok. Fuerte abrazo, compañero. Muy buen trabajo y orientado a tomar decisiones. Claro que sí, esa es la idea, tomar decisiones. Nos saluda también Jaime Delgadillo. Bueno, no hay preguntas, compañeros, y entonces, bueno, déjenme comentar algunas cosas para darles oportunidad, por si se les ocurre en este momento, hacer una pregunta y yo, pues, tener oportunidad de contestárselas en este momento antes de suspender la transmisión, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos, pues? O sea, es claro que la atención nacional está centrada ahora en el tema del INE. Esa manifestación, esa marcha o esas marchas que hubo ayer, por supuesto que están determinando, déjenme quitar esta cosa acá que se ve muy fea, están determinando una serie de cosas que seguramente van a seguirse moviendo en el ánimo de la gente, porque es un tema que sigue presente y sigue presente por todas las repercusiones que ha tenido. El mismo presidente pues no deja de mencionar el tema. Hoy dijo que pues, y es una consecuencia inmediata de la marcha, la idea de hacer esa reforma constitucional que requiere las 2/3 partes tanto en la Cámara de Diputados como en las senadores, pues ya parece ser que se rindió en ese sentido, ha declarado que no tiene los votos para ello y que va a buscar alguna otra manera pues de lograr lo que él desea en el ámbito electoral, pero sin necesidad de requerir las 2/3 partes. ¿Qué va a suceder? Pues que evidentemente ha salido fortalecido el grupo que propuso la marcha, particularmente Claudio X González, que es la figura visible, y pues se ponen en una condición de fuerza. Hoy salió una encuesta en el Financiero sobre el Estado de México, donde se plantea ahí que en intención de voto por partido queda muy parejo, ya no había sucedido así, queda muy parejo en Fortaleza ese cotejo que vamos a tener en este año que viene. Ahora bien, lo interesante es que si ustedes ven la encuesta del Financiero de hoy, una encuesta que es realizada o dirigida por Alejandro Moreno, que debo decir es una persona confiable como encuestador. El problema es que las encuestas ya no son confiables, ¿sí? Y es un ejemplo muy interesante que nos dice porque yo confío en Alejandro, yo confío, vamos a decir, en el Excelsior, pero en lo que no confío es en el resultado de la encuesta. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos a la encuesta, ustedes ahí la tienen, búsquenla, y buscan ahí en las letras chiquitas donde dice metodología, van a encontrar que el trabajo de campo, o sea, a la gente le fueron a preguntar esas cosas entre el 28 y 30 de octubre. Y estamos, compañeros y amigos, a 15 de noviembre. Eso fue hace 15 días. Y entonces resulta que nos están dando la información relacionada con la opinión de los mexiquenses de hace 15 días. Y hoy la opinión es muy difícil suponer que no se haya modificado por el gran impacto de la marcha. ¿Qué es lo más probable?
pues lo más probable es que se haya deteriorado todavía más Morena y que la condición de fuerza de la oposición sea aún más sólida. Es lo más probable. Lo deseable sería, o habría sido, que el Financiero hubiera medido el lunes, ¿sí?, o el domingo de perdido, después de la marcha, ¿sí?, y nos hubiera dado la información que podríamos aceptar como una información que corresponde al día de hoy, o por lo menos tener mucha más confianza de que corresponde al día de hoy, como esto que yo les estoy presentando. Cuando yo le pregunté a la gente eso anoche, o sea, hace unas cuantas horas, y entonces esta información que yo les digo, la pueden ver, ¿sí?, como consecuencia de lo que está pasando ahorita. Lo que presenta el Financiero, en absoluto no, porque les preguntaron a las personas hace 15 días. Es un problema. Yo no sé por qué hacen eso los medios de comunicación. Pero claramente, aunque nos estén diciendo una verdad, hacer una verdad que corresponde a hace 15 días, en este momento es una mentira. ¿Sí? Y lamentablemente la clase política se mueve y decide en función de esas cosas. ¿Sí? La fantasía dentro de la política pues es una condición muy presente, pero bueno, es cosa de ellos. Total, compañeros, pues que estamos viviendo la historia, que estamos en una situación muy interesante. Les invito pues a que más tarde vean esto en YouTube, en nuestro canal de Saba Constructores, que ahí me le pongan campanitas, me le pongan likes, me le pongan suscribirse en el canal, porque lo que estoy buscando es que tenga ahí suficientes suscriptores para que estas transmisiones se puedan hacer en vivo desde YouTube y no desde Facebook, ¿sí? Eso nos va a permitir un poco más de exposición. Por supuesto, pero este es un sueño guajiro que me gustaría que pues entrara tal cantidad de personas. Miren, esto que yo hago mensualmente vale 400,000 pesos, comercialmente hablando. Eso es lo que yo les estoy regalando. Tengo un suscriptor que me ayuda con 25,000 pesos. El resto de la clase política, incluso esos que andan ahí convocando a marchas y gastando mucho dinero, pues gastan dinero más en publicidad que en saber realmente qué está pasando. Ya andan los candidatos haciendo disparos, pero a lo loco, sin tener una afinación en la puntería, pero así van a seguir, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo la esperanza de que si esto empieza a crecer en cuanto a seguidores y todo eso, pues se pudiera tener un poco de monetización con un propósito, ¿sí? Si puedo tener un poco más de dinero, puedo hacer muestras más grandes en mi encuesta, o incluso me gustaría mucho no darles una información cada semana, sino de perdido 2 mediciones cada semana, tendríamos una información mucho más, pues diríamos, puntual, ¿sí? En una campaña electoral, en la última etapa, normalmente se mide a diario, ¿sí? Pero bueno, por lo menos un poco movernos en ese sentido. Claro, de repente voy a poder incrementar esto, ¿sí? Porque pues ya vamos a entrar en algunos proyectos y hay algunos políticos que no son tan pendejos y sí me contratan. Y entonces, bueno, pues si ahí agarro dinerito yo les voy a dar un poco más de información. Déjenme ver, por eso no me contratan los políticos, porque los políticos son gente que luego van a ser gobernadores o alcaldes y están acostumbrados a que les digan señor gobernador, señor alcalde. Entonces un pinche loco como yo, que de repente les hablo y les digo lo que necesitamos es que ya no hagas tantas pendejadas, pues claro que como que no les gusta, ¿sí? Pero pues chingado, pues así somos nosotros acá en el norte, sobre todo en la frontera, ¿sí? Medio mal hablados y medio irreverentes y medio valemadristas también. Y entonces pues no aguantan el recio manejo del hombre, ¿sí? Quieren que les hablen así. Hay quien te dice, no se le puede hablar así a un gobernador. Bueno, pues un gobernador no quiere que le hable así. Pues que se vaya a la chingada, ni modo. Percibo en el INE, dice Jaime Delgadillo, percibo que el INE no se toca, o no te metas con mi cuco, también se pudo haber dicho. Fue solo un pretexto para muchos participantes, ya que el verdadero sentido de otros muchos fue de quienes están en contra de AMLO. Por supuesto, claro que sí. Es claro que la gran mayoría de los que fueron ahí
son personas que están en contra de AMLO, claro que sí, y en contra del proyecto, por supuesto que sí. El error, sin embargo, de AMLO fue el poner ese tema ahí. O sea, yo creo que fue un error entrar, simplemente déjalo así como está, tiene suficiente fuerza, manejas otras cosas, pero pues ahí se le chispoteó, y como AMLO es un personaje que no escucha en general, bueno, pues ahí se fue y se sigue equivocando, ¿eh? Siguen equivocándose, quién sabe en qué irá a parar esto. Pero bueno, ya es cosa de ellos. Algunos que están aquí, pues sé que están en la condición del interés en la política, sufren si sus gallos no se ven bien, o se pues ponen muy eufóricos si les va muy padre. Otros estamos en otra lógica, ¿sí? La lógica de entender este fenómeno, ¿sí? De anticiparnos, de ver qué cosas pueden suceder. Y bueno, los que vean esto lo pueden utilizar para tomar medidas preventivas y conjurar los posibles riesgos. Por lo pronto, quedan las cosas en una situación muy interesante, porque la próxima semana, dependiendo de lo que suceda, esta va a ser una en la que o se recupera de plano López Obrador y Morena y todo, y se van otra vez para arriba, o se hunde. Va a ser consecuencia siempre de, por una parte, lo que hagan, y por otra parte, las circunstancias en las que estén. Parte de las circunstancias es lo que hagan sus adversarios. Si sus adversarios son inteligentes, muy chingones, y les aprovechan una condición de vulnerabilidad, pues a lo mejor hacen que tengan un problemita, ¿sí? Es la guerra, compañeros, es la lucha por el poder, ¿sí? Y en esa lucha por el poder, los que tienen mucha fuerza tienen ventaja, ¿sí? Los que son muy inteligentes tienen también alguna ventaja. Los que tienen mucho dinero también tienen mucha ventaja. Y bueno, cada quien hace su juego dependiendo de qué es lo que tiene. Que tengan una excelente semana, ¿sí? Hoy es martes. Mañana miércoles los invito muy tempranito a las 5:40, 5:43 más o menos, para que vean una selección de estas cosas en el programa Detrás de la Noticia de Ricardo Rocha. Sí, ya tengo varias semanas ahí, muy temprano. Luego yo los circulo la liga. Más tarde, ya en la noche, pues, con Gregorio Martínez en Televisa Monterrey, en compañía, pues, de mi amigo Ramón Alberto Garza. Y luego el jueves, a las 10 de la mañana, en el Antonio I, nuestra mesa grillera, ¿sí? Y con la mesa grillera se cierra este periodo político, ¿sí? Y ya nos olvidamos, nos desintoxicamos un poco, y el sábado ya andaremos en la bohemia, compañeros, ¿sí? Que tengan una excelente semana, ¿sí? Que les vaya muy bien, que todo esté bien en su situación de salud. La política es muy interesante, compañeros, pero los seres comunes, pues algunos tenemos alguna relación ahí un poco periférica, otros pues estamos ahí viéndolo como un deporte, como el que le va al Tigres o los Rayados, etcétera. Y bueno, cada quien trae su lógica, ¿sí? Y su cosa en esto, pero yo creo que todos, y es a lo que yo los convoco, podemos disfrutar, ¿sí? De entender el reto intelectual que nos presenta el tema político, ¿sí? Lo que nosotros hacemos con estas bendiciones es facilitar un poco la comprensión, ¿sí? Y tiene una estética muy interesante la lógica política. Cuando nosotros decimos esto puede pasar, ¿sí? Y luego pasa, es muy interesante. Cuando decimos esto puede pasar y no pasa, muchas veces es todavía más interesante. Entonces es algo que también nos permite ver en esto una situación de mucho interés que nos genera algún regocijo intelectual, y sobre esa base una especie de alegría, confort, ¿sí? Y algo pues divertido. Y eso es por lo menos lo que nosotros podemos pues ver como algo interesante en el propósito fundamental que tenemos todos los seres humanos de tratar pues de ser felices, ¿sí? Y yo les deseo que sean muy felices, que disfruten esto, ¿sí? Que disfruten todos, y si le va de la chingada a López Obrador, que lo disfruten, si le va con madre también, ¿sí? Es tiempo, compañeros, de estar
muy contentos con lo que pasa, sí, disfrutar de lo que tenemos y listo. Nos vemos entonces en cualquiera de los espacios que tengamos, ¿sí? Bye.